Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a este episodio 117 ya del podcast, o número 27 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para poder aprender juntos, como siempre digo, algo de historia. Y en este caso les traigo un tema de los más solicitados en esta sexta temporada. Muchísima gente me ha hecho llegar muchísimos pedidos relacionados a la historia del Imperio Bizantino, a la historia del Imperio Romano de Oriente. Porque ¿qué sucede? Claro, siempre hablamos del Imperio Romano de Occidente, de su tradición, de su cultura, de sus legados, de su historia. De hecho, aquí en Historia en Podcast le hemos dedicado varios capítulos a ese Imperio Romano de Occidente, pero no hemos hablado nada del Imperio Romano de Oriente, denominación que con el paso de los años se va a convertir en lo que se conoció como el Imperio Bizantino. Así que hoy vamos a desarrollar este tema que ha sido, insisto, solicitado por ustedes a través de nuestra página web historiaenpodcast.com.ar, link que encuentran aquí en la descripción de este episodio, link a través del cual, además de solicitarnos temas, pueden hacernos los donativos al canal a través de cafecito.app, a través de PayPal, pueden comprar nuestros libros en formato digital, en formato físico, pueden saber a qué se refiere este proyecto de divulgación histórica que es Historia en Podcast. Así que bueno, gracias por todos esos mensajes, por todas esas solicitudes de temas, entre las que destacan esta que hoy vamos a estar desarrollando, referida al Imperio Bizantino. Y primero, ya para empezar nomás de lleno, rapidito, así no los aburro tanto, como siempre hago y como siempre me gusta hacer, vamos a empezar desde el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Imperio Bizantino? Bueno, en realidad el Imperio Bizantino estaba constituido, estaba formado por todos los territorios orientales que pertenecieron alguna vez al Imperio Romano, y que va a surgir como tal en el año 395, cuando se van a separar definitivamente los territorios occidentales y orientales de ese imperio. En realidad, para ser un poquito más precisos, todo esto va a suceder en una etapa de la historia de Roma que se la conoce con el nombre de el Bajo Imperio, entre los años 305 y 476 después de Cristo, es decir, la parte final del imperio, por eso se le llama el Bajo Imperio. ¿Qué va a suceder ahí? En el año 305 el emperador Diocleciano va a abdicar al trono, es decir, se va a retirar, renuncia al trono, ¿sí? Como emperador de Roma, y a partir de allí se van a suceder una serie de luchas que se van a prolongar hasta el año 312, cuando finalmente otro emperador llamado Constantino se convirtió en el único emperador de Occidente y va a ser el último emperador del Imperio Unificado. ¿Por qué? Porque Constantino va a ser recordado, por ejemplo, por instituir el cristianismo como religión oficial del imperio. Si esto lo pueden repasar en el episodio que ya tenemos grabado sobre historia de Roma, así que por eso no me voy a profundizar tanto en este momento en particular. En fin, fue durante esta etapa de Constantino cuando se va a producir el traslado de la capital del imperio a la antigua ciudad de Bizancio. Ciudad de Bizancio que va a ser reconstruida, que va a ser ampliada por decisión del emperador Constantino, y esa Bizancio que desde el 8 de noviembre del año 324, fecha de su inauguración, pasó a denominarse como Constantinopla, es decir, la ciudad de Constantino. Y años más tarde, en el año 395, año que mencioné anteriormente, Teodosio, otro emperador romano, va a dividir el imperio entre sus dos hijos, entre Arcadio y Honorio, surgiendo así el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. La capital de ese Imperio Romano de Oriente va a ser Constantinopla, ¿sí? Aunque, como repito, esto ya lo dije, inicialmente se llamaba Bizancio, y que hoy en día, ciudad que sigue existiendo y es conocida con el nombre de Estambul en Turquía. Es decir, que el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino va a surgir en realidad como una solución política, administrativa, si se quiere, para mantener el control de los territorios, de los extensísimos territorios conquistados por los romanos, y que administrativamente, por diferentes amenazas, tanto internas como externas, se hacía complicado de controlar. ¿Cuál era el plan inicial? El plan inicial era
dividir el Imperio Romano en dos, parte occidental, parte oriental, cada uno con sus respectivos emperadores y viceemperadores para facilitar la toma de decisiones, el periodo de la famosa tetrarquía, ¿sí? Aunque debían responder al poder central de Roma. Sin embargo, esas pugnas internas van a impedir que el plan de división administrativa se consolidara, y esto va a suceder hasta que va a ser Constantino justamente el que logra unir al Imperio Oriental y Occidental nuevamente en el año 330, designando a la ciudad de Bizancio, que después la va a reformar, la va a denominar Constantinopla, como ya expliqué, y la va a nombrar como nueva capital del imperio. Entonces, como nueva capital del imperio romano, o sea, Constantinopla va a ser capital del imperio romano, ¿sí? Y al mandato de Constantino le va a seguir el de Teodosio, quien nombró a sus dos hijos, Honorio y Arcadio, como herederos de los imperios occidental y oriental respectivamente, ¿no? Entonces esa decisión, lejos de mantener la unidad que había establecido Constantino, generó la separación definitiva de ambos territorios en el año 395, y eso va a marcar el inicio del Imperio Romano Oriental como una entidad política administrativa totalmente independiente, ¿no? Sin embargo, los siguientes emperadores van a intentar mantener, digamos, bien o en buenos términos las relaciones con el Imperio Occidental. En algunos casos, que podemos catalogarlos como los casos más ambiciosos, incluso buscaron recuperar el dominio que en otro tiempo había tenido el Imperio Romano, ¿sí? Cuya parte occidental ya estaba en clara decadencia, ¿no? Y fue el emperador Justiniano, ¿sí?, quien en el año 527, a través de la invasión de territorios africanos y europeos y sus reformas jurídicas y tributarias, le va a devolver al Imperio Romano Oriental el poder que el Imperio Romano tradicional había tenido en otras épocas, ¿no? Algunos historiadores incluso van a decir que en el 527 empieza el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, con la anexión territorial que lleva a cabo Justiniano. Otros van a decir que fue en el 395 con la división de los dos imperios. En fin, ¿no? Roma, el Imperio Romano de Occidente había caído en el año 476. Así que, fíjense, ya estamos hablando de 100 años después, ¿no? Estamos hablando del año 527, 50 años después, mejor dicho, en el año 527, que va a ser cuando Justiniano, el emperador más famoso, si se quiere, de la historia del Imperio Bizantino, el que más extensión territorial logró, vuelve a poner sobre la mesa el poder imperial de Roma, ¿no? Bueno, va a ser justamente durante este mandato del emperador Justiniano cuando el Imperio Bizantino empieza a ocupar parte de lo que hoy es África. Toma Egipto, toma España, Italia, Turquía, Croacia, Asia Menor, una vastedad enorme de territorios, ¿no? Ahora, bien, siguiendo un poquito con la línea de análisis del Imperio Bizantino, ¿por qué es tan importante este imperio? ¿Por qué es tan importante analizar su historia? ¿Qué hay de relevante en eso, digamos? Bueno, yo diría que todo, desde su arte, su religión, pasando por su economía, su expansión territorial que les decía recién, su política, todo, absolutamente todo. Muchos van a decir que el Imperio Bizantino fue el hermano menor del Imperio Romano de Occidente y que por eso muchas veces no es estudiado tan profundamente, ¿no? Bueno, eso es una gran mentira. El Imperio Bizantino y su historia son muy estudiados. Incluso al día de hoy cada vez hay más publicaciones y hallazgos sobre esta gran cultura. Lo que sucede por ahí que sobre todo aquí en Argentina, lo digo, ¿no?, como profe de historia que trabaja a nivel secundario, por ahí en la currícula oficial educativa no está tan de lleno metida la historia del Imperio Bizantino, porque está más referida a la parte oriental y aquí se hace mucho foco en la cuestión de la occidentalidad, ¿no? Entonces, por ahí queda poco estudiado, pero en los ámbitos educativos secundarios, en el nivel profesional académico está muy estudiado. Nada que ver con esto de que decía recién, con estas teorías que dicen que fue el hermano menor del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Nada que ver. Yo en lo personal diría que el Imperio Bizantino va a desempeñar un papel decisivo como nexo, como puente de comunicación entre Oriente y Occidente, debido justamente a su ubicación geográfica, a su extensión tanto en el tiempo como en el espacio, ya que va a sobrevivir casi 1000 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Es más, Bizancio nunca va a olvidar su origen romano. De hecho, esta civilización va a intentar ser heredera directa del mundo romano, por más que el maltrecho imperio occidental, hegemonizado, controlado por la Iglesia Católica, se empecinara en negarlo, ¿no? Y ahí van a suceder un par de cosas interesantes. ¿Qué va a pasar?
Si bien los bizantinos no podían ser catalogados como bárbaros por parte de Occidente, eran observados con cierta subestima y hasta desconfianza, diría, tanto por el clero como por las nuevas castas dirigentes que comenzaban a surgir en Europa occidental después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Muchos autores van a decir que esto es parte de la tradicional y de la, si se quiere, equívoca superioridad con la que Occidente aborda a Oriente, ¿no? En fin, Bizancio va a ser una ciudad bisagra entre dos mundos, y esto es lo que me interesa analizar, el mundo oriental y el mundo occidental. Controlar Bizancio significaba controlar todas las rutas del creciente comercio que estaba, desarrollándose entre Occidente y el lejano Oriente. De una u otra forma, todas esas rutas comerciales pasaban por Constantinopla. Se podría reversionar el clásico dicho romano, ¿no? Y ahora decir todos los caminos conducen a Constantinopla, así como alguna vez conducían a Roma. Bueno, ahora conducían a Constantinopla. De hecho, los bizantinos eran conocedores y sabedores de su posición ventajosa en el creciente mundo comercial, y para eso van a contar con la flota mercante y militar de guerra más poderosa del momento, capaz de dominar toda la cuenca del mar Mediterráneo, ¿no? Ahora, ¿saben ustedes por qué se llama Imperio Bizantino? Bueno, en realidad el término fue un aporte del historiador alemán Hieronymus Wolff, que terminó por imponerse recién en el siglo XVII, cuando fue popularizado nada más y nada menos que por Montesquieu, ¿no? Este pensador, este gran escritor, filósofo, que dijo, esto lo vamos a llamar Imperio Bizantino, porque el origen, en sus orígenes la ciudad no se llamaba Constantinopla, sino que se llamaba Bizancio. Entonces, como era la capital del imperio, lo vamos a llamar Imperio Bizantino, ¿no? Y bueno, las vicisitudes de ese nombre van a responder a la tradicional negativa por parte de Occidente de aceptar a ese bloque político y cultural como heredero legítimo del Imperio Romano, ¿no? Entonces no le vamos a llamar Imperio Romano, sino Imperio Bizantino, porque el romano es el de Occidente, el de Oriente ya pasó a ser otra cosa, ¿no? Ahí hay como mucha lucha de hegemonía que es interesante saber y tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿por qué los europeos occidentales no querían al Imperio Bizantino? Eso se va a remontar al siglo IX, cuando Carlomagno y sus sucesores, basándose en un documento falso, falsificado incluso, pero eso se va a comprobar muchísimos años después, muchos años más tarde, que se llamaba la donación de Constantino. Búsquenlo porque es increíble esta historia, ¿no? No voy a profundizar mucho. En esa donación de Constantino, el emperador Constantino supuestamente le habría cedido el gobierno de Roma a la potestad no solo religiosa, sino también política del Papa Silvestre I, ya en el siglo IV. O sea, el tipo, ese documento decía, no, Constantino le cedió todo el poder a Occidente, entonces el Imperio Romano de Oriente ya no es más Imperio Romano, a partir de ahora somos herederos del trono nosotros, los occidentales. Eso Carlomagno lo va a usar mucho, ¿no? Bueno, entonces desde allí los occidentales se sintieron con derecho a proclamarse emperadores romanos, ¿no? Entonces de ahí van a empezar a menospreciar al Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, como lo llamamos. En fin, este Imperio Bizantino, si bien va a tener muchos emperadores a lo largo de sus casi 1000 años de vida, sin duda el más notorio fue Justiniano I, sobre el cual algo ya les adelanté. Justiniano gobernó entre los años 527 y 565. Y durante esos años su imperio llegó a lo que se conoce como su apogeo, su mayor expansión territorial, incluso con la propuesta de restaurar las antiguas fronteras del Imperio Romano, ¿no? Pero Roma va a continuar viendo a los bizantinos como una especie de injerto ahí medio extraño, indigno de los ancestrales Rómulo y Remo, ¿no? Pero más allá de los encantos y los desencantos, la extensión territorial alcanzada por el Imperio Bizantino durante la época de Justiniano, durante su época de apogeo, nada tuvo que envidiarle al antiguo Imperio Romano de las épocas de Augusto, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar ahí adentro de ese imperio? Lo que sucede casi siempre en todos los imperios. Parecen que estos tipos no tomaban lecciones de historia, ¿no? La historia como magistra vitae, como maestra de vida. Bueno, no, parece que no lo entendían tan así. La ecuación es simple. Mientras más grande el imperio, más grande es el imperio, más problemas de administración aparecen. Administrar extensiones tan extensas hace 2000 años atrás era prácticamente imposible, y Justiniano lo sabía. Es por eso que decidió que
la religión, y acá aparece algo muy importante a estar atentos, la religión iba a ser el elemento cohesionador, digamos, el aglutinador más idóneo para las distintas culturas que existían dentro de ese imperio romano de Oriente. Justiniano va a invertir grandes esfuerzos y fortunas en la construcción de numerosos templos, de iglesias, entre los cuales sobresale sin duda alguna la Basílica de Santa Sofía, levantada en Constantinopla, de un esplendor y de una belleza arquitectónica monumental sin igual, ¿no? O sea, a ver, Justiniano era un convencido de que la unidad del imperio presuponía necesariamente la unidad de fe, que solo podía ser la fe cristiana, no cualquier otra, la que uniría al imperio, ¿no? El gran aglutinador, si se quiere. De hecho, las fuentes contemporáneas a Justiniano hablan de grandes persecuciones contra los no cristianos. Los judíos, por ejemplo, van a ver restringidos sus derechos civiles. La lengua hebrea se va a prohibir durante la celebración de culto. O sea, va a haber una amenaza muy fuerte hacia las disidencias. Y adivinen ustedes qué habrá pasado. Imagino que lo habrán adivinado. O sea, el tipo quería, vamos de vuelta, repasemos. El tipo quería, Justiniano estoy hablando, ¿no? Para aglutinar, para pegar la heterogeneidad cultural que existía en ese extenso imperio, usó la religión. Pero lo usó de manera coercitiva, ¿sí? A través del uso de la violencia, persiguiendo disidencias, con gran monopolio de la fuerza. Entonces eso, lejos de aglutinar, ¿sí?, va a generar rechazo. Esa política pensada para unir termina generando un amplio rechazo. Muchos grupos religiosos se van a rebelar contra la autoridad imperial. Incluso dentro de la propia religión oficial van a surgir cismas, divisiones, fracturas, como por ejemplo la que se desató entre los años 726 y 843. O sea, estamos hablando de 120 años en donde el imperio bizantino fue desgarrado por las luchas entre dos facciones, los iconoclastas y los iconódulos. Y ustedes dirán, ¿qué está diciendo este tipo con estas dos palabras tan difíciles? Bueno, estas facciones eran partes, eran divisiones dentro de la religión oficial en donde los iconoclastas estaban opuestos al culto de las imágenes y los iconódulos eran partidarios de esa tradición cristiana de veneración a las imágenes, ¿no? ¿Y qué sucede? Esa división, esa pelea refleja en Oriente, en donde estamos situados, cierta influencia del Islam, que al igual que la tradición judía, prohibía adorar las imágenes. O sea, nuevamente la heterogeneidad del imperio bizantino en marcha, en escena, ¿no? Ahora, ¿qué proponía puntualmente la fe religiosa del imperio bizantino? Ustedes dirán, al final no está explicando, está hablando de la fe y la religión, pero no dice en qué consistía. Bueno, sí, no se me pasó por alto, aquí estamos. Bueno, acá tenemos que analizar dos puntos. Primero, la tradicional Iglesia Católica Apostólica Romana, con sede en Roma, que se sentía heredera del antiguo Imperio Romano, que había tenido justamente su epicentro en la ciudad de Roma, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo con esto. Y por otro lado, la Iglesia de Oriente, que se consideró continuadora de la totalidad de dicho imperio, que había caído en el 476, y que por obra de Constantino se había trasladado la capital a la antigua Bizancio, rebautizada como Constantinopla, ¿no? Y considerándola incluso como la nueva Roma. Entonces esa Iglesia de Oriente se consideraba también la continuadora de la fe religiosa del antiguo Imperio Romano, ¿no? De ahí proviene esto de que la Iglesia Apostólica de Occidente se denomine romana y que la Apostólica de Oriente se reivindique como Iglesia ortodoxa, es decir, siguiendo los preceptos fundacionales. En fin, una lucha de poder que nunca acaba, parece, ¿no? Estas dos iglesias van a tener entre sí varios enfrentamientos, varios conflictos, tras los cuales la Iglesia ortodoxa, la de Oriente, se separó de lo que hoy es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? En el llamado cisma de Oriente y Occidente, ocurrido el 16 de julio del año 1054. No me voy a meter de lleno ahí, si ustedes quieren, me solicitan este tema porque es extenso y la verdad que es bastante apasionante ver cómo se dividieron esas dos iglesias, ¿no? Incluso las propias cruzadas van a intentar poner a la Iglesia de Oriente bajo la tutela de Roma, ¿no? Pero bueno, ahí ya hay una historia también muy extensa que estoy preparando un episodio especial en base a lo que ustedes me han pedido sobre las cruzadas, así que no quiero spoilear nada al respecto. Ahora, volviendo al desarrollo histórico del Imperio Bizantino, ¿qué más podemos decir? Bueno, su urbanización, no es un punto para pasar por alto, sobre todo si la comparamos con la situación de Occidente después del año 476, después de la caída de Roma. Mientras en Occidente la gente empezaba a vivir en los campos y con los años empezaría a funcionar el feudalismo y la ruralización de la vida, en Oriente
el crecimiento urbano fue notable. No solo Constantinopla fue una ciudad esplendorosa, ni siquiera era la única gran ciudad que había en el Imperio Romano de Oriente o en el Imperio Bizantino. Alejandría era parte del imperio, por ejemplo, la analizamos en el episodio anterior donde tratamos de Alejandro Magno, ¿no? Así, si no lo escucharon, escúchenlo, que está bueno. Alejandría, cerca de 300.000 habitantes para esta época, ¿no? También Antioquía, con casi 250.000 personas viviendo dentro de sus muros. El imperio contaba con grandes centros urbanos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Trebisonda, Nicea, Tebas, Atenas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como les digo siempre a mis estudiantes en la escuela, ¿no? Para articular y hacer un proceso rápido en la cabeza. Si hay un gran desarrollo urbano, va a haber también un gran desarrollo comercial, porque esa es la actividad económica que se desarrolla en las urbes, en las ciudades, ¿no? Si tenemos vida rural, vamos a tener la agricultura y la ganadería como principal modelo económico. Ahora, si vivimos en las ciudades, el principal modelo económico va a ser el modelo comercial, ¿no? Y el Imperio Bizantino va a tener un gran desarrollo comercial. De hecho, ya hemos dicho que fue un nexo comercial entre Oriente y Occidente, ¿no? Pero dentro del imperio también va a destacar la producción textil, por ejemplo, en donde van a aparecer los famosos talleres de seda, ¿no? Antes se importaba la seda de China a través de la ruta de la seda, después a través de unas incursiones religiosas, la seda llega al imperio bizantino y ahí se comienza a producir con el gusano de seda la seda propia, digamos, del imperio, y a obtener grandes ganancias con su venta posterior en Occidente, ¿no? Y vuelvo, digo, si hay ciudades hay comercio, y si hay comercio hay moneda. ¿Cuál era la moneda del antiguo imperio bizantino? El llamado solidus bizantino, que tenía un gran prestigio en esa época, era la moneda acuñada en el imperio y usada como valor de cambio, ¿no? Y si por algo va a destacarse el imperio bizantino, también, aparte de su economía, de su extensión, de su política, de su religión, va a ser por su arte, ¿no? Su arquitectura, su pintura, su escultura, su poesía, su literatura, incluso su historia, porque dentro de este imperio vamos a tener, según los grandes manuales de historia, a la primera mujer historiadora llamada Ana Comnena, que escribió en griego lo que se estipula fue el primer libro de historia escrito por una mujer, referido a la historia del reinado de su padre. Fueron 15 tomos que escribió Ana Comnena de una obra titulada La Alexíada, ya que su padre se llamaba Alejandro I Comneno. ¿Y qué va a pasar al final? Bueno, lo que siempre pasa en los grandes imperios, ¿no? La imposibilidad material de la época para dominar y administrar porciones tan extensas de territorio va a hacer que finalmente se vayan perdiendo cada vez más tierras y cada vez el poder imperial se vaya diluyendo progresivamente, ¿no? Por ejemplo, después de haber conquistado gran parte de Europa, de Asia, de África y de ostentar la dominación política, económica y territorial, el imperio bizantino comenzó una lenta, pero diría progresiva pérdida de territorios. Después de la muerte de Justiniano, incluso ya se va a reducir el imperio solamente a Grecia, al sur de Italia y a Asia Menor. O sea, la época de apogeo fue solamente la época de Justiniano. Esto lo dije anteriormente, ¿no? Vamos a tener avances de los turcos, vamos a tener también las cruzadas que provenían desde Occidente, que fueron, ambos procesos, digamos, fueron limando la autoridad imperial. Ya en el año 1099, los cruzados europeos se van a apoderar de Constantinopla, la habían convertido en sede de los estados latinos de Oriente, que fundaron allí, en ese lugar. Los tipos se van a mantener hasta el año 1261, cuando finalmente Miguel VIII Paleólogo reconquistó la ciudad y derrocó al último emperador latino llamado Balduino II, ¿no? Y sucedía que en realidad, si bien tanto los avances de los turcos como de los cruzados minaban el poder bizantino, ninguna de esas fuerzas se animaban a tomar a Constantinopla, debido sobre todo a las poderosas murallas defensivas, ¿no? que contaba esta ciudad. Pero con la aparición de los cañones, con esa gran novedad, esas defensas dejaron de inspirar la confianza que antes inspiraban y, digamos, van a revelar los ánimos que tenían tanto turcos como cruzados de apoderarse
de Constantinopla. Y van a ser los turcos quienes van a tomar la iniciativa. Lo realmente grave iba a llegar en el año 1453, año en el que Constantinopla estuvo sitiada por algo más de 2 meses por los turcos y año en el que finalmente iba a terminar cayendo, ¿no? En ese periodo de sitio, los bizantinos van a pedir ayuda a Occidente frente al avance turco, pero en Occidente los diferentes reinos que existían pidieron como condición la reunificación de la Iglesia católica y ortodoxa. Fíjense ustedes, o sea, los tipos decían, bueno, sí, ningún problema, los ayudamos, pero reunifiquemos las iglesias, si no, no vamos. ¿Sí? Y si bien algunos muy pequeños contingentes de occidentales van a partir en ayuda a Constantinopla, muchos prefirieron ver sucumbir al imperio bizantino. El último emperador bizantino fue Constantino XI, paleólogo, y escuchen esto, el jefe de los turcos, rivales a los bizantinos, llamado Mohamed II, le dijo a Constantino XI que le perdonaría la vida si abría las puertas de la ciudad. Pero Constantino se negó en un acto heroico, digan algunos, y luchó hasta morir. De hecho, la última vez que fue visto con vida fue cuando entraba en combate contra las tropas de los genízaros, estos hijos de cautivos cristianos, que eran parte de los sitiadores otomanos, que superaban además de manera aplastante a las tropas bizantinas, ¿no? Después, Constantino XI va a caer en combate, su cabeza fue cortada por sus enemigos, fue a ser exhibida en una pica sobre las murallas de Constantinopla por varios días, y algunos cristianos ortodoxos lo consideran un santo, pero no ha sido oficialmente reconocido como tal. Finalmente, el 29 de mayo del año 1453, después de este sitio de casi 2 meses, Constantinopla cayó en poder de los turcos otomanos. Ahí finalizaba el imperio bizantino. ¿Quién quedó a cargo de la ciudad después de su caída? El sultán Mohamed II, quien tomó incluso el título de emperador de Roma, ya que Bizancio pertenecía al sucesor del Imperio Romano, ¿no? Con todos estos dimes y diretes, idas y vueltas que hemos ido analizando en el episodio de hoy. Ahora, la caída de Constantinopla per se, en sí, digamos, fue un hecho que, según algunos historiadores, marcó el fin de la Edad Media en Europa y la desaparición del último vestigio del Imperio Bizantino y también de la cultura helenística, ¿no? Su caída va a cambiar por completo el panorama político, económico y cultural también de toda la cuenca del mar Mediterráneo. Y hoy, rescatarlo en este episodio de Historia en Podcast ha sido un verdadero placer, un gusto, como siempre digo, poder aprender juntos algo de historia. Así que, queridos amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Si les ha gustado, si ha sido de su gusto, qué sé yo, si lo han aprovechado para aprender algo nuevo, como siempre digo, muy a vuelo de pájaro, porque después hay para profundizar montones de libros, de escritos, de revistas académicas, etcétera, etcétera, que lo encuentran muy fácil en Google. La idea aquí es simplemente divulgar la historia. Y si hemos cumplido con ese objetivo, y si ustedes lo desean, así lo quieren, pueden hacer su donativo, su aporte económico para que Historia en Podcast siga siendo lo que es, a través de cafecito.app si me escuchan desde Argentina y a través de PayPal si me escuchan desde el exterior. Para nosotros es de gran ayuda todos sus aportes. Pueden comprar nuestros libros, formato digital, formato físico, a través de nuestra página historiaenpodcast.com.ar. También desde allí nos hacen llegar sus solicitudes de temas y sus donativos, sus aportes al canal. El link en la descripción de este episodio. Queridos amigos, hasta que la historia nos vuelva a encontrar. Hasta un próximo episodio. Chau, chau.